¿Qué onda, ninjas del universo novel? Aquí su narrador favorito, listo para otra dosis de acción y estrategia que nos dejó al borde del asiento. Antes de lanzarnos al campo de batalla, quiero tomar un momento para agradecer a los primeros en reportarse en el capítulo anterior. Un saludo masivo para los suscriptores más veloces y atentos. Un agradecimiento especial para Ejon Kenguala. Gracias por pedir tu saludo, bro. Y por supuesto, un enorme saludo también para Marcelo Andrés Galván Valenzu 1685, a Guillermo Hidalgo 6679 y Diego Nino JTK7 Os. Su apoyo en los comentarios es el chakra que mueve este canal y motiva a seguir adelante. Y hablando de apoyo, si quieren convertirse en los cagues protectores de este canal, les recuerdo que ya tenemos página de Patreon. Su ayuda nos permitirá seguir trayendo estas increíbles historias sin descanso. El link está en la descripción. Ahora sí, pónganse sus bandanas y afilen sus kunais, porque es hora de recordar dónde nos quedamos. Previamente en Konoha, Jiraiya le dio luz verde a Orochimaru para investigar los jutsus prohibidos. La aldea de la arena consiguió el apoyo del mismísimo Tsuchikage, quien le envió una fuerza de élite que incluía al Jinchuriki perfecto del Cuatro Colas, Roshi, y a varios Jonin de élite. El encuentro de los dos ejércitos fue inevitable. Las negociaciones fueron una farsa que duró segundos. Jiraiya, con una demanda imposible, provocó el conflicto y, sin previo aviso, lanzó un ataque sorpresa eliminando a un Jonin de Iwagakure en un instante. Esto desató el infierno. La batalla campal comenzó, y nuestro Sannin se lanzó directamente contra la mayor amenaza, Roshi. La pelea se convirtió en un choque de titanes, con Roshi transformándose por completo en la bestia, el gigantesco simio Son Goku. Jiraiya, activando el modo sabio, contraatacó con Rasengans masivos y su espada de llama relámpago. La batalla alcanzó un nivel apocalíptico, con bombas bestia con cola partiendo el cielo y la tierra temblando mientras Roshi, enfurecido, desataba su devastador elemento lava. Chapter 216 La lava abrasadora se lanzó hacia Jiraiya en una ola torrencial. Al mismo tiempo, canalizó una inmensa cantidad de chakra hacia el suelo bajo sus pies. En un instante, montículos de tierra carmesí se alzaron a su alrededor, cada uno pulsando con una densidad abrumadora de chakra. Se comprimieron y acumularon a un ritmo alarmante antes de estallar repentinamente, arrojando otra ulide de roca fundida. Jiraiya entrecerró los ojos ante la lava entrante. Esta era una de las técnicas ofensivas características de Ersi, un ataque implacable y agresivo. En la historia original, incluso el Ocho Colas había sufrido lesiones al enfrentarse directamente a este Yatsu. Con un rugido, Jiraiya formó rápidamente sellos manuales, irradiando una intensa ulide de chakra. Esa energía se consolidó rápidamente, tomando la forma de una enorme deidad guardiana. Una mano empuñaba un bastón dorado y la otra sostenía una zambrile ceremonial. Sus ojos brillaban con furia justiciera. Este era un Yatsu que Jiraiya había desarrollado por su cuenta, aunque estaba claramente inspirado en el Susanoo del clan Uchiha. Sin embargo, la forma de la deidad guardiana general se basó en las deidades guardianas del mundo pasado de Jiraiya, figuras de la tradición taoísta. La imponente figura alzó su perecel, protegiendo a Jiraiya de la lava que brotaba. La roca fundida la impactó, pero ni una sola gota logró atravesarla. ¿Qué clase de Yatsu es ese? Se miró fijamente la figura colosal, su expresión pasó de la sorpresa a la confusión. Parece similar al Susanoo registrado en los textos antiguos del clan Uchiha, pero ¿por qué Jiraiya-sama puede usarlo? No puede ser Susanoo. Activarlo requiere la tercera etapa del Sharingan, es el poder supremo del clan Uchiha. Jiraiya-sama ni siquiera tiene un Sharingan. Además, tras la muerte de ese hombre, ningún Uchiha ha podido despertar a Susanoo. Y, al observar la forma de la técnica de Jiraiya-sama, no coincide del todo con las descripciones de los registros. Increíble. Bloqueó un ataque de ese nivel con facilidad. Los altos mandos de Konoha observaron en un silencio atónito antes de comenzar a murmullos de especulaciones. Este debe ser un Yatsu original desarrollado por el mismísimo Jiraiya-sama. No hay constancia de tal técnica en los archivos de la aldea. Jiraiya-sama es un verdadero genio, su capacidad para crear continuamente nuevos y poderosos Yatsus es una ventaja increíble para Konoha. Un Jin de élite de edad avanzada se rió entre dientes con admiración. Cuanto más fuerte se hacía Jiraiya, más fuerte se hacía Konoha. Cuantos más Yatsu creaba, más podían aprender y dominar sus shinobi. Con él al mando de la aldea, el futuro de Konoha seguramente será brillante. Uzumaki Mito pensó para sí misma, con su cuerpo envuelto en una capa de chakra mientras mantenía a raya a 3 Jin de élite de la tierra. Debido a su necesidad de mantener bajo control al 9 Colas, tuvo que luchar con cautela,
concentrándose en contener a sus oponentes en lugar de derrotarlos directamente. Mientras tanto, el que se caga, enfrascado en una batalla con Sarutobi Hiruzen, también notó el yatsu de Jiraiya. Su expresión se ensombreció. ¿Por qué? ¿Por qué un genio como ese no es de nuestra nación? ¿Por qué nuestra tierra nunca ha producido a alguien de tal calibre? La frustración le quemó el corazón al levantar las manos, enviando una abrumadora ola de arena de hierro al cielo. La masa se condensó en una formación de púas afiladas como cuchillas antes de lanzarse hacia Hiruzen con intenciones letales. Hiruzen, empuñando su bastón de adamantino, lo blandió en un arco amplio. Las púas de hierro se hicieron añicos al impactar, reducidas a polvo inofensivo. Aunque a menudo luchaba contra el formidable Sarutobi, el que se caga seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, entre las 5 grandes naciones, el que se caga solía ser considerado el más débil de los 5 Kage. Aunque el tercer que se caga fue elogiado como el más fuerte en la historia de su aldea, se encontró completamente reprimido en su batalla contra Hiruzen. Dicho esto, matarlo directamente no sería fácil. Capas tras capas de defensas de arena de hierro rodeaban al que se caga. Romperlas todas sería una hazaña casi imposible. Y si no podían penetrar sus defensas, asestarle un golpe mortal era imposible. Si ya estamos enfrentándonos hoy, la guerra con el país de la tierra y el país del viento es inevitable. Para minimizar la carga de las próximas batallas, debemos derrotar al que se caga ahora. Enma, tenemos que darlo todo. Hiruzen habló a su invocador con tono solemne. Si la guerra era inevitable, la mejor estrategia era debilitar a sus enemigos de antemano. Eliminar al que se caga aquí sería la mejor manera de hacerlo. Entiendo. Enma respondió con voz profunda. Con eso, los dos se enfrentaron con el que se caga una vez más. La zambrile del general deidad guardiana continuó bloqueando las implacables olas de lava mientras Jiraiya avanzaba a grandes zancadas, su imponente invocación reflejaba sus pasos. Mientras avanzaban, el bastón dorado de la deidad se desplomó repentinamente, estrellándose contra la tierra. El impacto aplanó al instante los montículos de lava que se elevaban, impidiéndoles escupir más roca fundida. ¡Maldita sea! ¿Qué clase de técnica es esta? Su poder es absurdo. Se apretó los dientes con frustración mientras sus ataques eran neutralizados sin esfuerzo. Déjame encargarme de esto. Si me encargo, la eficiencia de nuestro chakra mejorará y seremos mucho más fuertes. Una voz resonó en la mente de Ercitera Son Gok, el cuatro colas. Al reconocer que Erci solo no podría derrotar a Jiraiya, la bestia con cola decidió intervenir directamente. En un instante, descargó un Big Dama, desatando la devastadora esfera de chakra directamente hacia Jiraiya. El general de la deidad guardiana no se inmutó. Con un solo golpe aplastante de su bastón dorado, el Big Dama fue aniquilado en el aire. La explosión resultante envió ondas de choque a través del campo de batalla, envolviendo al general deidad guardiana en humo y llamas. Pero cuando el polvo se sentó, el guerrero divino todavía se mantuvo fuerte, ni siquiera un paso atrás. Es una defensa. Es incluso más fuerte que el Susanoo descrito en los registros. Eso no es necesariamente cierto. Ninguno de nosotros ha presenciado un auténtico Susanoo en acción. Según relatos históricos, se dice que Susanoo es un poder divino, algo mucho más allá del alcance de los shinobi comunes. Aún así, incluso sin compararlo con Susanoo, dudo que el clan Uchiha pueda crear una técnica más fuerte que la que Jiraiya-sama acaba de mostrar. Al ver a Jiraiya resistir un Big Dama con tanta facilidad, los shinobi de Konoha se llenaron de un asombro aún mayor. En ese momento, Jiraiya se sintió menos como un shinobi y más como un dios a sus ojos. ¡Qué tonto! No tenía pensado destruir la tierra de la tierra todavía, pero como te has metido en tu propia tumba, te quitaré la vida aquí mismo. La voz de Jiraiya era helada. El general de la deidad guardiana levantó su bastón colosal, y su inmenso poder surgió mientras bajaba el arma hacia Ercit imparable, inquebrantable y absoluto. Chapter 217 Extracting the Four Tails. El bastón dorado se estrelló contra el enorme cuerpo de Ercit. Una fuerza tremenda recorrió su cuerpo, y sus piernas se doblaron bajo el peso del ataque. Incapaz de resistirlo, cayó de rodillas. Jiraiya no perdió tiempo. Controlando a la deidad guardiana, alzó el bastón dorado una vez más y lo descargó con otro golpe devastador. Un estruendo atronador resonó en el campo de batalla cuando Ercit se desplomó por completo, despatarrado en el suelo. Un rugido de agonía brotó de su garganta, resonando en el paisaje devastado por la guerra. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios es ese Yatsu? Ni siquiera Ercit-sama puede contraatacar. Ercit-sama es un Jinchuriki perfecto. Puede controlar al máximo el poder del cuatro colas. Pero incluso con toda esa fuerza, aún no puede con Jiraiya. Esto es una locura. Los Jin de élite del país de la tierra sintieron un escalofrío al ver cómo Ercit era aplastado contra el suelo. Sus expectativas se habían desvanecido por completo. Antes de la batalla, creían que, aunque Ercit no pudiera derrotar a Jiraiya, al menos podría defenderse. Pensaban que sería una pelea igualada, pero la realidad era mucho más cruel que su imaginación. Ahora, un pensamiento mucho más sombrío se coló en sus mentes. Había una posibilidad real de que no regresaran con vida a Iwagakure. Malditos shinobis de Sunagakure, incluso con el apoyo de la tierra, no tienen ninguna posibilidad contra nosotros. Hoy, tú y tu que se caga morirán aquí. Esos estúpidos ninjas de Sune, ¿de verdad creen que aliarse con Aida Bella les da alguna esperanza de enfrentarse a Konoha? ¡Qué risa! La moral entre los shinobi de Konoha aumentó.
Si incluso un Jinchuriki perfecto era impotente ante Jiraiya, entonces esta batalla ya estaba decidida. No había presión ni incertidumbre, solo victoria. Sin embargo, las fuerzas de Sonagakure estaban cada vez más inquietas. Suke Kaga estaba enfrascado en una feroz batalla con el Hokage, y para empeorar las cosas, estaba perdiendo. Al mismo tiempo, los refuerzos del país de la tierra, su supuesta carta del triunfo, estaban siendo aplastados por las fuerzas de Konoha. Cualquier esperanza de victoria se desvanecía. La moral se desplomaba, y muchos esperaban a que su comandante diera la orden de retirada. En cuanto eso sucediera, desaparecerían. Pero en comparación con ellos, los Jin de élite de la tierra estaban aún más desesperados. Si no era un shinobi cualquiera, era el Jinchuriki perfecto de la tierra, uno de sus mayores activos militares. Si perdía, si extraían el cuatro colas, el daño a su nación sería devastador. Una pérdida que no podían permitirse. El arrepentimiento comenzó a crecer en sus corazones. Tal vez el Tsuchikage no debería haber aceptado ayudar a Sonagakure en primer lugar, y ninguno de ellos esperaba que Jiraiya fuera tan abrumadoramente fuerte. Puede que tu cuerpo esté hecho de chakra, pero incluso el chakra tiene sus límites, dijo Jiraiya, mirando fijamente al maltrecho Orsi. Si te rindes ahora, te perdonaré la vida. Como Jinchuriki perfecto, si podría ser un activo valioso. Si aceptaba unirse a él, Jiraiya estaba dispuesto a dejarlo vivir. Maldito mocoso, sigue soñando, rugió Orsi, furioso. La sola idea de rendirse era un insulto. Los ataques de Jiraiya lo habían dejado en agonía, pero no habían causado ningún daño severo. Después de todo, un Jinchuriki no estaba hecho de carne y hueso como un shinobi común. Sus cuerpos eran estructuras de chakra, sin importar cuánto daño sufrieran, siempre que tuvieran suficiente chakra, podían sanar. Liberación de lava, gran erupción de llamas. Riz respondió, convocando una oleada de erupciones volcánicas. Formaciones irregulares de roca fundida brotaron del suelo, arrojando lava hacia Jiraiya en una oleada implacable. La deidad guardiana permaneció impasible, extendiendo su paraguas celestial. Por muy violenta que la lava brotara, no pudo atravesar sus defensas. Dejama tomar el control, resonó una voz profunda en la mente de Ersi. No puedes ganar esta pelea. Si esto se prolonga, ambos estaremos en grave peligro. Era la voz del cuatro colas, Son Goku. Les apretó los puños, con la frustración hirviendo en su interior. Pero al final, solo pudo apretar los dientes y asentir. Él renunció al control. Jiraiya inmediatamente sintió el cambio. La presión en el aire aumentó. Son Goku había asumido el poder por completo. Estás a punto de aprender, gruñó la bestia, clavando sus enormes manos en el suelo. El verdadero terror de una bestia con cola. Con un salto atronador, la criatura colosal se abalanzó sobre Jiraiya y le propinó una patada devastadora. Jiraiya simplemente se burló. Ni siquiera el nueve colas tiene derecho a decirme eso, dijo con naturalidad, formando una rápida secuencia de sellos manuales. Un destello de luz brillante brotó de sus palmas. Antes de que el ataque de Son Goku pudiera aterrizar, un rayo de energía cegador lo golpeó de frente. El impacto envió a la enorme bestia por los aires y su enorme cuerpo se estrelló contra el terreno distante como un nitierro. Ahora que los cuatro colas habían tomado el control total, la oportunidad había llegado. Unas cadenas doradas aparecieron detrás de Jiraiya y se lanzaron hacia Son Goku como un maremoto. Muévete, advirtió Orsi. Son las cadenas selladoras de adamantina. Son extremadamente efectivas contra las bestias con cola. Tras haber lidiado con dos bestias con cola en el pasado, el país de la tierra había estudiado a fondo las técnicas de sellado. En cuanto vio esas cadenas doradas, supo exactamente qué eran. Los ojos de Son Goku brillaron con alarma. Inmediatamente desató una bomba bestia con cola, con el objetivo de destruir las cadenas entrantes antes de que pudieran alcanzarlo. Pero Jiraiya ya estaba un paso adelante. La deidad guardiana blandió su bastón dorado una vez más, desviando la bomba de la bestia con cola a lo lejos. Una explosión ensordecedora sacudió la tierra, acompañada de una brillante explosión de luz. Ya era demasiado tarde. Las cadenas doradas se envolvieron firmemente alrededor de Son Goku, sujetándolo en su lugar. Cuanto más luchaba, más apretados se volvían. Símbolos extraños comenzaron a brillar a lo largo de las cadenas, extendiéndose por la enorme forma de la bestia. Su chakra estaba siendo sellado. Maldita sea, mi chakra está siendo suprimido. Son Goku apretó los dientes. Riz se quedó en silencio. Él no estaba preocupado por sí mismo. Las bestias con cola no murieron, pero Orsi no sobreviviría. Jiraiya ahora lo tenía completamente bajo control. Con un movimiento de muñeca, Jiraiya invocó una estaca de color negro y la arrojó directamente a la frente de Son Goku. En el momento en que atravesó su cuerpo, los símbolos que lo cubrían brillaron aún más. La extracción había comenzado. Y esta vez, no había nada que el cuatro colas pudiera hacer para detenerlo. Chapter 218, Unmatched Power. A medida que el chakra se drenaba continuamente, el cuatro colas, Son Goku, comenzó a encogerse rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que todo el chakra de la bestia fuera absorbido por completo por el bastón de hierro. Para un Jinchuriki, extraer a la fuerza a una bestia con cola significaba una muerte segura, a menos que alguien estuviera dispuesto a sacrificar su propia vida para realizar el Yatsu de reanimación. En la línea de tiempo original, solo Chiyo había hecho tal cosa, dando su vida para traer de regreso a Gare después de que le arrebataron el Guantail. Se acabó. El señor se ha caído,
y el cuatro colas ahora está en manos de Jiraiya. Nunca debimos habernos involucrado en este lío. La tierra estaría mejor manteniéndose al margen que hacemos ahora. El señor se ha muerto, y con la desaparición del cuatro colas, la fuerza de nuestra nación se ha reducido a la mitad. Con y muerto a manos de Jiraiya, los fin de élite de la tierra quedaron sumidos en el caos. Las fuerzas del país del viento no estaban en mejor situación. Sin sí, no quedaba nadie que pudiera contener a Jiraiya. Si Jiraiya y Hiruzen Serutoubi decidieran enfrentarse a Sukesekaga juntos, no habría ninguna posibilidad de supervivencia. Serutoubi, has entrenado a un discípulo increíble. ¿Quién diría que pudo controlar al cuatro colas tan rápido?, dijo Enma con admiración. Hiruzen asintió. En ese momento, ya no se resistía tanto a los ideales de Jiraiya como antes. La fuerza de Jiraiya era innegable. Para someter a una bestia con cola tan fácilmente, solo Shirama Senju había hecho algo así. Hiruzen había visto a Shirama en su máximo esplendor. El primer Hokage podía someter al nueve colas, la más aterradora de todas las bestias con cola, con un solo golpe de palma. Jiraiya aún no estaba al nivel de Shirama, pero aún era joven. Con el tiempo suficiente, incluso podría superar al legendario Shinobi. Al ver caer Arsi, el que se caga no perdió tiempo. Envió una ola de arena de hierro hacia Hiruzen antes de darse la vuelta y huir. Sabía que si se quedaba, moriría. Si Jiraiya lo alcanzara, no habría posibilidad de supervivencia. Incluso contra Hiruzen solo, ya estaba teniendo dificultades. Pero ¿qué pasaría si Jiraiya se uniera? Ni siquiera tendría la oportunidad de contraatacar. El que se caga ya estaba aterrorizado. ¿Crees que puedes simplemente correr? Hiruzen blandió su bastón y, en un instante, docenas de barras de hierro salieron disparadas, con el objetivo de atrapar al que se caga. Liberación magnética, pilar de hierro magnético. El que se caga agitó su mano, y una masa de arena de hierro se condensó en un cilindro negro gigantesco, rompiendo la formación del bastón y abriéndole una brecha para escapar. Ya no le importaban los shinobi restantes del país del viento. En ese momento, su única prioridad era salvarse. En el momento en que se dio la vuelta para huir, la moral de sus fuerzas se desmoronó. Sin dudarlo, los ninjas restantes del país del viento se dispersaron en todas direcciones. Los shinobi del país del fuego inmediatamente los persiguieron. Jiraiya, después de haber terminado de absorber el chakra del cuatro colas, formó un Rasengan y lo clavó en el cuerpo desvanecido de Ersi antes de recuperar su bastón. Luego, de un solo salto, se disparó hacia el que se caga. La velocidad de Jiraiya era aterradora. En apenas unas cuantas respiraciones, ya lo había alcanzado. La deidad guardiana que había invocado antes ya se había disipado hacía mucho tiempo. Liberación de imán, agujas gigantes de arena de hierro. Al ver que Jiraiya se acercaba, el que se caga manipuló la arena de hierro a su alrededor, formando múltiples puntas negras y afiladas que se dispararon hacia el Sannin. Senjutsu, Rasengan gigante. Jiraiya lanzó un enorme Rasengan hacia adelante, destrozando los proyectiles entrantes con facilidad. Jiraiya, pretendes iniciar una guerra entre varias naciones, rugió furioso el que se caga. No te molestes con amenazas. Si tuviera miedo de las consecuencias, no estaría haciendo esto, respondió Jiraiya con frialdad. Con Jiraiya al frente y Hiruzen detrás, el que se caga sabía que correr ya no era una opción. Su expresión se oscureció. Liberación magnética, orden mundial de arena de hierro. Una ulide de arena de hierro negro se extendió hacia afuera, formando una barrera masiva a su alrededor. El orden mundial de arena de hierro era la técnica definitiva del que se caga. Dentro de este dominio, podría moverse libremente por el aire, y su yatsu estaría en máxima fuerza. En ese momento, había abandonado la idea de escapar. Él iba a apostarlo todo. La barrera se formó en un instante. El que se caga se elevó hacia los cielos como un pájaro, mientras debajo de él, una masa de arena de hierro que giraba rápidamente formaba un taladro mortal. Lo lanzó directamente hacia Jiraiya. Senjutsu, general de la deidad guardiana. Jiraiya juntó las manos, invocando de nuevo al imponente guardián. De un solo golpe, el taladro salió volando. Ríndete. Si te rindes, puede que te deje vivir, gritó Jiraiya. Si el que se caga estaba de acuerdo, Jiraiya podría usar el mismo método que tenía en Kakuzu para controlarlo. Ja, si voy a morir, te llevaré conmigo, espetó el que se caga. Como líder de una nación, nunca se humillaría ante un shinobi más joven. Jiraiya entendió. Cualquier ninja con verdadera convicción nunca se rendiría. Kakuzu solo se rindió porque creía en la visión de Jiraiya para el futuro del mundo shinobi. Entonces aquí es donde mueres. Jiraiya meneó la cabeza levemente, formó una serie de sellos manuales y, en un instante, el chakra del rayo brotó de su cuerpo, transformándose en un enorme gigante de trueno. El gigante del trueno era casi tan alto como la deidad guardiana y empuñaba un martillo colosal que crepitaba con electricidad. Cuando el gigante del trueno se formó completamente, los sellos de Jiraiya cambiaron nuevamente, convocando una segunda entidad, un gigante de fuego llameante que empuñaba una alabarda envuelta en llamas. Ambas figuras permanecían erguidas a su lado, exudando un aura abrumadora de destrucción. Estas fueron creaciones propias de Jiraiya, su yatsu personal y perfeccionado. Con sus tres deidades listas, Jiraiya lanzó su ataque. El gigante del trueno dejó caer su martillo con fuerza, enviando arcos de relámpagos hacia adelante. El gigante de fuego blandió su alabarda, desatando un infierno que quemó el campo de batalla.
Cada uno de sus golpes tenía la fuerza de un Yatsu de rango S. El impacto fue inmediato. La arena de hierro del que se caga se hizo añicos en un instante. ¿Esto, qué es este Yatsu? La desesperación llenó sus ojos mientras contemplaba las imponentes figuras frente a él. Las tres deidades guardianas continuaron su implacable asalto, con Hiruzen ayudando desde el margen. La barrera de arena y hierro se derrumbó. La técnica definitiva del que se caga, su defensa más poderosa, quedó reducida a nada en cuestión de momentos. Chapter 219, The Battle Ends. Un grito espeluznante resonó cuando el que se caga cayó del cielo. La defensa de arena de hierro que lo rodeaba fue destrozada por el poder combinado de las tres deidades guardianas. En ese instante, Jiraiya formó un Rasengan y lo clavó directamente en el pecho del que se caga. Muro de prisión adamantino. Cuando el que se caga se desplomó, Hiruzen Serutoubi no perdió tiempo y desató su técnica de atadura más poderosa. Su bastón Enma se extendió y se dividió en docenas de varillas, clavándose en el suelo alrededor del que se caga caído y entrelazándose formando una jaula. En cuestión de segundos, el que se caga quedó atrapado. Una vez formado, el muro de la prisión adamantina era casi imposible de romper desde adentro. El que se caga estaba a su merced. La sangre le goteaba de los labios y tenía el pecho hundido donde el Rasengan no había golpeado. Aunque los Shinobi de alto nivel poseían una resistencia formidable, el que se caga carecía de habilidades curativas avanzadas. Un golpe directo como ese lo dejó gravemente herido. Arte sabio, Uemon. Jiraiya invocó dos clones de sombra y, junto con su cuerpo principal, desató la técnica más devastadora del monte Miboku, el elemento fuego. Torrentes de aceite abrasador y llamas se precipitaron hacia adelante, envolviendo el muro de la prisión adamantina. Los gritos agonizantes del que se caga llenaron el aire mientras intentaba desesperadamente invocar su arena de hierro para protegerse. Pero ante el calor abrumador, la arena se derritió en hierro fundido, indefenso. Las llamas abrasadoras primero le quemaron la piel, luego le quemaron la carne y los huesos. En cuestión de segundos, el que se caga quedó reducido a cenizas. Fue el cuarto oponente de nivel Kai en caer ante Jiraiya. Tras despedir a sus deidades guardianas, Jiraiya exhaló. Los oponentes normales de nivel Kai ya no representaban una amenaza para él. Realmente había alcanzado el poder necesario para unificar el mundo ninja. Cerca de allí, Enma gemía de dolor, su robusta figura abrasada por las llamas. Pero con su cuerpo de adamantio, sus heridas no eran nada comparadas con el destino del que se caga. Jiraiya, Enma hizo una mueca, enseñando los colmillos. La próxima vez que peleemos juntos, avísame antes de que uses algo así. Casi le asan vivo. Jiraiya sintió en reconocimiento. Hiruzen, sin embargo, permaneció inmóvil. En tan poco tiempo, Jiraiya había matado a una bestia con cola y derrotado al que se caga. El poder que desplegó sobrepasó con creces la comprensión que Hiruzen tenía de él. En ese momento, Serutoubi Hiruzen se dio cuenta, su era había terminado. El que se caga ha muerto, estamos acabados. No solo nosotros, toda la tierra del viento está condenada. Sin nuestra bestia con cola, sin nuestro que se caga, la nación del fuego invadirá. ¿Cómo podremos detenerlos? La desesperación consumió a los Shinobi de Sonagakure. Algunos cayeron de rodillas, llorando, mientras que otros permanecieron en silencio, atónitos, incapaces de procesar su pérdida. Con la moral destrozada, los Shinobi de arena restantes fueron rápidamente eliminados por las fuerzas de la nación del fuego, nadie se salvó. Mientras tanto, Uzumaki Mito ya había derrotado a uno de los Jin de élite de Iwagakure. Incluso en su vejez, envuelta en la capa de chakra de una bestia con cola, su fuerza seguía siendo abrumadora. De no ser por el declive de su vitalidad física, ni siquiera habría necesitado la capa. Las técnicas secretas de su clan Uzumaki por sí solas habrían bastado para aniquilarlos. Acaba con los Jin restantes de Iwagakure, ordenó Jiraiya. Hiruzen asintió y, junto con Enma, se apresuró a ayudar a Mito. Pronto, todos los Shinobi de élite de Iwagakure fueron aniquilados. Una vez terminada la batalla, Jiraiya sacó su vasija del alma y comenzó a absorber las almas de los Shinobi de élite caídos. Esta batalla había sido un enorme éxito. Jiraiya no solo había obtenido el poder del cuatro colas, sino que también había paralizado la fuerza tanto del país del viento como del país de la tierra, y había reunido numerosas almas de alto nivel para sí mismo. Después de esta guerra, su poder aumentaría a otro nivel. He causado un gran revuelo. Madore Uchiha y Zetsu Negro ya deben haberse dado cuenta, reflexionó Jiraiya. Me pregunto cuándo finalmente se dejarán ver. Si realmente pretendía unificar el mundo ninja, era imposible que Madore y Zetsu Negro lo ignoraran. En esencia, toda la historia de Naruto giraba en torno al plan de Zetsu Negro para revivir a su madre. En ese momento, Madore probablemente ya había caído bajo la manipulación de Zetsu Negro, orquestando sus planes desde las sombras. Pero Jiraiya nunca permitiría que su plan tuviera éxito. La muerte de Madore aún estaba lejos. En la línea temporal original, su única acción registrada durante la Segunda Guerra Ninja fue trasplantar su Rinnegan a una joven Nagato. Sin embargo, con la intervención de Jiraiya, los acontecimientos dieron un giro radical. La guerra por Amegakure se ganó en tiempo récord. Jiraiya no tenía forma de saber si Madore ya había implantado su Rinnegan en Nagato. Tampoco sabía dónde se escondían Madore y Zetsu Negro. Por ahora, esperaría a que se rebelaran.
Con todos los enemigos exterminados, Jiraiya ordenó a sus tropas limpiar el campo de batalla antes de llevar a las fuerzas restantes de regreso a la aldea. Fue una victoria decisiva. Del lado de Konoha, solo 3 shinobi habían muerto y solo una docena habían sufrido heridas, ninguna de ellas grave. Abuela, ¿cuánto tiempo más podrás aguantar? De regreso a la aldea, Jiraiya se volvió hacia Uzumaki Mito. 6 meses como máximo, respondió Mito. Entonces extraeré el 9 colas en medio año, dijo Jiraiya. Tenía un gran respeto por Mito. La destrucción de Usucio provocó la masacre de innumerables miembros del clan Uzumaki. Incluso Konoha contribuyó a su caída. Sin embargo, a pesar de esto, Mito nunca se volvió contra Konoha ni desató a los 9 colas en venganza. Mito simplemente sintió y regresó al complejo Senju. ¿Qué planeas hacer con el 4 colas?, preguntó Hiruzen al llegar a la oficina del Hokage. Lo estoy sellando dentro de mí, dijo Jiraiya sin dudarlo. Hiruzen frunció el ceño. Aún planeas tomar el 9 colas más tarde, y ahora también quieres sellar el 4 colas en tu cuerpo, eso no te incumbe, interrumpió Jiraiya. Sé lo que hago. Su cuerpo era más que capaz de albergar a todas las bestias de cola. Hiruzen suspiró pero no dijo nada más. Reúne al ejército, ordenó Jiraiya. Una vez terminada la guerra en Amegakure, marcharemos hacia el país del viento. Ahora que el Kezekage había muerto y Sunagakure había perdido a su shinobi más poderoso, la nación estaba sumida en el caos. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de sus fuerzas. Era el momento perfecto para atacar. Jiraiya no estaba dispuesto a desperdiciar esta oportunidad. Chapter 220 Termoilin de Land of Wind del clan Uchiha había estado en la Tierra de la Lluvia durante bastante tiempo. Con tantos de sus miembros de élite enviados allí, Jiraiya estimó que la batalla ya había concluido. Era muy probable que las fuerzas Uchiha ya estuvieran de regreso. Una vez que regresaron y tuvieron tiempo de recuperarse, Jiraiya planeó liderar una campaña inmediata contra el país del viento. En cuanto a Hiruzen Sarutoubi, permanecería en Konoha para protegerse de posibles ataques del país del rayo o el país del agua. Lo entiendo, dijo Sarutoubi asintiendo. He eliminado al Daimi sin dejar ningún rastro de mi identidad. Unos días después, Jiraiya completó su misión de asesinato y regresó a la aldea. El agente asignado a la tarea le informó. Lo hiciste bien, dijo Jiraiya con una sonrisa de satisfacción. Luego sacó un pergamino y se lo entregó a Orochimaru. Este es el Yatsu de reanimación, desarrollado por el segundo Hokage. Permite invocar a los muertos usando sus restos y someterlos a tus órdenes en combate. Estúdialo con atención. En la línea de tiempo original, Orochimaru había mejorado significativamente este Yatsu. Al dárselo ahora, Jiraiya esperaba acelerar ese proceso. Orochimaru tomó el pergamino, sus ojos dorados brillaban con interés. Esto sí que es fascinante. Entonces, como si recordara algo, levantó la vista. Quiero participar en la invasión del país del viento. Ahora que estaba de regreso en la aldea, ya había oído hablar del ataque a gran escala que Konoha estaba preparando. Me parece bien, asintió Jiraiya sin dudarlo. Dejar que Orochimaru presenciara de primera mano la fragilidad de la vida solo ahondaría su obsesión por la inmortalidad y lo impulsaría a seguir investigando. Con eso, Orochimaru se despidió. No mucho después, Sakumo Getaki entró en la oficina del Hokage. Jiraiya-sama, ¿me llamaste?, preguntó respetuosamente. Necesito que lleves a tu hermana y la ides un escuadrón a la nación de la lluvia, ordenó Jiraiya. Su misión es localizar a un miembro del clan Uzumaki llamado Nagato. Una vez que lo encuentren, no se involucren, simplemente infórmenme de inmediato. Entendido, Jiraiya-sama, dijo Sakumo sin rechistar. Como comandante Anbu, obedecía las órdenes sin vacilar. Y dicho esto, se marchó. Luego, Jiraiya abandonó la oficina del Hokage y se dirigió al complejo Senju, donde había estado residiendo durante bastante tiempo. Cuando llegó, Tsunade ya había preparado el almuerzo para él. ¿Cómo va el cuerpo médico?, preguntó después de comer. Gracias a su apoyo, todo marcha sobre ruedas. Pronto tendremos una división médica completamente funcional. Incluso he encontrado varios estudiantes prometedores en la academia que demuestran potencial para el ninjutsu médico. Tsunade sonrió, disfrutando claramente del trabajo. El cuerpo médico es vital para el futuro de la aldea, así que concéntrate en él, le recordó Jiraiya. No te preocupes, me aseguraré de que Konoha tenga muchos médicos capacitados, le aseguró. En ese caso, debería recompensarte adecuadamente, dijo Jiraiya con una sonrisa antes de levantarla en sus brazos y llevarla hacia el dormitorio. Al poco tiempo, el sonido de un marco de cama moviéndose llenó el aire. El asesinato del Daimi del Fuego conmocionó a todo el país del fuego. Los rumores se extendieron rápidamente entre los civiles, sumiéndolos en el pánico. Al fin y al cabo, el Daimi gozaba de gran prestigio entre el pueblo. Sin embargo, la población ninja permaneció prácticamente intacta. Su líder directo era el Hokage, no el Daimi. Mientras el Hokage estuvo en el poder, la pérdida del Daimi tuvo poco impacto en ellos. Para mantener el control, Jiraiya envió un equipo a investigar la muerte del Daimi. En realidad, su verdadera misión era asegurar que los funcionarios del palacio permanecieran bajo el control de Konoha y no intentaran instalar un nuevo Daimi sin su aprobación. Mientras tanto, se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia en el país del viento. La alta jerarquía de la aldea se había reunido, todos los Hyuujin de élite estaban presentes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de ellos con gravedad.
La bestia con cola ha sido capturada, el señor que se caga ha muerto y Konoha ha aplastado por completo a los ninjas de la lluvia. En cuanto sus fuerzas regresen, sin duda nos atacarán a nosotros. Nuestra máxima prioridad debería ser elegir un nuevo que se caga y reunir nuestras fuerzas para prepararnos para la guerra, declaró un anciano. También deberíamos buscar la ayuda del país de la tierra y otras grandes naciones. No hay forma de que se queden de brazos cruzados viendo cómo Konoha nos aniquila. De acuerdo, debemos elegir de inmediato un nuevo que se caga para que nos lidere contra la invasión de la Nación del Fuego, dijo otro anciano en apoyo. Tsunagakure ya estaba sumida en el caos. Sin líderes y desmoralizados, muchos ninjas habían abandonado la aldea, sin esperanza de victoria. Aunque elijamos un que se caga, no podemos enfrentarnos a Konoha solos, argumentó otro Jin. Esperar que otras naciones nos ayuden es una tontería. El país de la tierra intentó recuperar nuestra bestia con cola de Konoha, y en el proceso perdieron al cuatro colas y a su Jinkriki perfecto. Ninguna otra nación se atreverá a desafiarlos ahora. Digo que nos rindamos, dijo otro anciano. El poder de Konoha es abrumador. Si nos resistimos, todos moriremos y nuestro país será destruido. Rendirnos podría ser la única manera de preservar nuestra tierra. ¿Rendirse? Un joven raza golpeó la mesa con el puño, con los ojos encendidos de ira. ¿Se han vuelto locos? ¿De verdad creen que Konoha nos perdonará si nos rendimos? Konoha mató al que se caga. Su objetivo es borrar por completo el país del viento. Si nos sometemos, nos llevaremos a nuestra propia tumba. Nuestra única esperanza es luchar. Aunque nos cueste todo, debemos resistir. La generación más joven de ninjas se puso de pie en señal de acuerdo, con sus voces llenas de determinación. Me niego a rendirme, gritó uno de ellos. Si nos rendimos ahora, no seremos más que esclavos de Konoha, declaró otro. Entregar nuestras vidas a la merced de un enemigo es el colmo de la locura. La tensión llenó la sala mientras el debate continuaba, resistencia o rendición. Una cosa era segura, el país del viento estaba al borde de su mayor crisis hasta el momento. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Si te está gustando cómo se está desarrollando esta novela, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo. 221. Civil War in the Land of Wind. La Tierra del Viento ahora estaba dividida en dos facciones, la facción de guerra y la facción de rendición. La facción que se rindió estaba compuesta exclusivamente por los ancianos Jin de la élite de la nación. Envejecidos y frágiles, y sin esperanza de victoria, buscaban rendirse para prolongar sus vidas. Puesto que ocupaban altos cargos en el país del viento, creían que incluso si se rendían al país del fuego, recibirían un buen trato a cambio de su cooperación. Por otro lado, la facción guerrera estaba compuesta por jóvenes shinobi enérgicos. A pesar de conocer la enorme diferencia de poder entre ellos y el país del fuego, se negaron a ser subyugados. Entre ellos, el más fuerte era Rasa. Se había ganado un inmenso prestigio entre la generación más joven de shinobi del país del viento, y cuando declaró su determinación de luchar hasta la muerte antes que rendirse, innumerables jóvenes shinobi se unieron de inmediato a él. Sé que no le temes a la muerte. ¿Crees que yo le temo a la muerte? Se burló uno de los ancianos. Si luchamos contra la Tierra del Fuego de frente, no tendremos ninguna oportunidad. Solo desperdiciaremos nuestras vidas. Pero si nos rendimos, al menos podremos recuperarnos y reconstruir. Una vez que recuperemos nuestras fuerzas, tal vez encontremos la oportunidad de liberarnos de su control. Tiene razón, añadió otro anciano. Aunque pongamos toda la fuerza de nuestra nación en la batalla, nuestras posibilidades de victoria siguen siendo nulas. Rendirse y esperar el momento oportuno es una mejor estrategia. La facción que se rendía argumentó su postura, observando al apasionado joven shinobi con creciente preocupación. Al fin y al cabo, ellos tampoco querían ser esclavizados. Si tuvieran la más mínima esperanza de victoria, no dudarían en luchar. Pero la negativa del joven shinobi a rendirse significaba que reunirían más apoyos, lo que podría frustrar los planes de los ancianos y arrastrarlos a todos a la destrucción. Cállense, cobardes, han gobernado esta aldea durante años, y ahora, cuando nuestro país está al borde del colapso, ni siquiera tienen el coraje de luchar. ¿Quieren entregarlo todo sin luchar? Son una vergüenza. ¿Rendirse? ¡Qué fácil lo dices! ¿Crees que los altos mandos del país del fuego nos permitirán reconstruir? Exterminarán a nuestros shinobi más fuertes para asegurarse de que nunca nos alcemos de nuevo. ¿De verdad crees que te perdonarán la vida? Les garantizo que las demás grandes naciones no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo caemos en la Tierra del Fuego. Intervendrán. Si nos rendimos ahora, aunque quieran apoyarnos, no tendrán ninguna justificación para hacerlo. Rasa rugió de furia, con un instinto asesino apenas contenido. Solo quería eliminar a esos viejos cobardes en el acto. Rasa, aún eres joven, no comprendes la situación completa, respondió un anciano con un suspiro. Aunque otras naciones quieran ayudarnos, su apoyo será limitado. Jiraiya puede derrotar fácilmente a guerreros de nivel Kai. ¿Qué nación se atrevería a enviar a su propio Kai a luchar contra él? Si no envían shinobi de nivel Kai, ninguna cantidad de tropas regulares hará la diferencia, agregó otro anciano. La sala del consejo quedó en silencio. Tenían razón.
El país del viento ya no contaba con un shinobi de nivel Kai capaz de igualar a Jiraiya. Ya había derrotado a Hanzo de la Salamandra, al que se caga y a dos Jinkriki. ¿Qué nación enviaría voluntariamente a sus Kai a enfrentarse a él, a menos que tuvieran demasiados Kai de sobra? Las demás naciones acabarán actuando contra Jiraiya, argumentó Rasa. Su existencia ha alterado el equilibrio de poder entre las grandes naciones. Los otros 3 Kai no se quedarán de brazos cruzados. Mientras resistamos, intervendrán para acabar con él. Tienes razón, asintió uno de los shinobi más jóvenes, con los ojos brillantes de esperanza. El país del fuego no se detendrá con nosotros. Una vez que conquisten el país del viento, pondrán la mira en las otras grandes naciones. No lo tolerarán. Si podemos resistir hasta que los otros Kai se unan contra Jiraiya, podríamos sobrevivir a esto, agregó otro, luciendo animado. Esos son solo ilusiones, replicó un anciano. Aunque vengan en nuestra ayuda, no hay garantía de que sobrevivamos tanto tiempo. Y aunque los otros 3 Kai maten a Jiraiya, ¿cómo puedes estar seguro de que no se volverán contra nosotros? Ya no nos quedan guerreros de nivel Kai para proteger nuestra tierra. Nuestro vasto territorio no solo tienta al país del fuego, las demás naciones también querrán un pedazo. El país del rayo y el país del agua no comparten fronteras con nosotros, replicó un shinobi de una facción guerrera. Aunque codiciaran nuestra tierra, el mayor beneficiario sería el país de la tierra. El país del rayo y el país del agua jamás permitirían que eso sucediera. Cobardes. Si se niegan a luchar, mueran ya. Rasa ya había tenido suficiente. Al ver que razonar era inútil, desató su yatsu de polvo dorado. Una enorme mano dorada se formó en el aire y se abalanzó sobre los ancianos de la facción que se rendía. Aunque estos ancianos fueron formidables en su día, su mejor momento había pasado hacía tiempo. Sorprendidos, varios murieron aplastados al instante, mientras que muchos otros resultaron gravemente heridos. Rasa, ¿cómo te atreves a atacarnos? ¿Acaso pretendes traicionarnos? Bramó furioso el líder de la facción que se rendía. Desplegó un pergamino de marionetas e invocó un enjambre de marionetas letales para atacar a Rasa. Ustedes son los traidores, rugió Rasa, envolviéndose en polvo de oro solidificado para bloquear el asalto. Al ver a su líder actuar, los shinobi de la facción guerrera no perdieron el tiempo. Lanzaron un ataque total contra la facción que se rendía. Eliminarlos debilitaría la fuerza general del país del viento, pero mantenerlos con vida sería aún peor. Si el país del fuego atacaba mientras aún estaban allí, el país del viento se derrumbaría desde dentro incluso antes de que comenzara la batalla. La facción guerrera demostró su superioridad en combate. Uno a uno, los shinobi de la facción rendida fueron cayendo. En cuestión de instantes, la mitad de ellos habían sido masacrados. La sala del consejo estaba en ruinas, la destrucción era evidente. La conmoción de la batalla había alertado al resto de la aldea, y más shinobi del país del viento corrían hacia la escena. Chapter 222, Nefekashen. Los shinobi restantes del país del viento se apresuraron a llegar, solo para encontrar la sala del consejo en ruinas y a los altos funcionarios de la aldea enfrascados en un feroz combate. Aturdidos por el caos inesperado, se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. La facción pro rendición fue claramente superada por la facción pro guerra, especialmente con Rasa en la lucha. Manipulando el polvo de oro con una fuerza abrumadora, contuvo el solo a 3 fin de élite del bando que se rendía, reprimiéndolos implacablemente sin darles oportunidad de contraatacar. El polvo dorado se elevó como olas, capa tras capa estrellándose hacia adelante con inmensa fuerza. Los 3 ancianos fin de élite resistieron con todas sus fuerzas, pero no fueron rivales. Tosiendo sangre por el implacable ataque, lucharon en vano. ¿Qué hacen aquí parados? Capturen a Rasa de inmediato. Está cometiendo una traición, rugieron los ancianos de la facción pro rendición, instando a los shinobi circundantes a actuar con rapidez y someter a Rasa. La tierra del fuego está a nuestras puertas, y aún así, estos viejos necios quieren entregarnos a toda nuestra nación. Ellos son los verdaderos traidores. Captúrennos, gritó Rasa en respuesta. A pesar de su confianza, no podía permitirse que lo consideraran un traidor. Después de todo, la aldea aún contaba con muchos shinobi poderosos. Si realmente se volvían contra él, por muy fuerte que fuera, no sobreviviría. Anciano Chiyo, ¿qué está pasando aquí?, preguntó uno de los shinobi observadores, sin saber a quién creer. La situación era caótica, y ambos bandos afirmaban actuar en beneficio de la nación. Durante todo el conflicto, Chiyo y su facción permanecieron en silencio, observando desde el margen sin intervenir. En lugar de responder directamente, Chiyo planteó una pregunta: ¿deseas convertirte en un pueblo conquistado? Por supuesto que no, respondió con firmeza el shinobi que observaba. Entonces sigue el ejemplo de Rasa, declaró Chiyo. Había sopesado cuidadosamente las opciones y se dio cuenta de que la única forma de que el país del viento tuviera alguna posibilidad de sobrevivir era luchar contra el país del fuego con todas sus fuerzas. Rendirse no les dejaría ningún futuro. Al principio, había considerado rendirse. La tierra del fuego era simplemente demasiado poderosa. Sin embargo, ¿qué sentido tenía sobrevivir si eso significaba perder su patria? Al escuchar el apoyo de Chiyo, Rasa sintió una oleada de alivio y alegría. La influencia de Chiyo era innegable. Si ella lo apoyaba, la facción pro rendición no tendría ninguna esperanza de revertir la situación. Te daré una última oportunidad. Si estás dispuesto a luchar por nuestra nación, aún podrías vivir,
dijo Chiyo, dirigiéndose al anciano Jin de élite. Lucharemos por nuestro país. Los líderes de la facción que se rendía, al darse cuenta de que Chiyo se había aliado con Raza, sintieron un escalofrío. Sin otra opción, cedieron. La influencia combinada de Raza y Chiyo lo superaba. Seguir resistiéndose significaría una muerte segura. Juntos, Raza y Chiyo eran la encarnación de la voluntad de la Tierra del Viento. Seguir luchando contra ellos solo conduciría al desastre para la facción partidaria de la rendición. No podemos arriesgarnos. Ya estaban ansiosos por rendirse, y cuando de verdad entremos en guerra con la Tierra del Fuego, nos traicionarán de nuevo. Raza no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Quería eliminar cualquier amenaza antes de librar una guerra total con la Tierra del Fuego. Incluso si al final perdían, tenían que hacer que el País del Fuego lo pagara muy caro. Después de todo, el País del Viento aún contaba con casi 20.000 shinobi. Si reunieran a todos los guerreros disponibles y se lanzaran con todas sus fuerzas a la batalla, podrían infligir graves pérdidas al País del Fuego. Raza, eres un verdadero traidor. Ya nos comprometimos a luchar contra la Tierra del Fuego, pero aún así quieres vernos muertos. Lo estás debilitando a nuestra nación. Sospecho que ya te compraron los shinobi del País del Fuego. Estás destrozando nuestra nación y llevándonos a la ruina. Los shinobi partidarios de la rendición, al darse cuenta de que Raza no los perdonaría, lanzaron rápidamente un contraataque, al menos verbal. Anciano, usted conoce la situación de nuestra nación. No podemos permitir traidores en nuestras filas. Si lo hacemos, estamos condenados. Raza se volvió hacia Chiyo con expresión seria. Entonces haz lo que creas conveniente. Chiyo ya se había aliado con Raza. No había vuelta atrás. Los gritos resonaron en el campo de batalla mientras la facción pro rendición era eliminada sin piedad. No se salvó ni uno. Con órdenes de Raza y Chiyo, los shinobi restantes del País del Viento unieron fuerzas para acabar con los traidores. Con eso, Raza y Chiyo consolidaron rápidamente el control sobre las fuerzas de la Tierra del Viento. Sin demora, enviaron mensajeros para buscar ayuda de las otras tres grandes naciones. Señor Tsuchikage, los shinobis del País del Viento han llegado en busca de ayuda. Deberíamos verlos, informó un shinobi dentro de la oficina del Tsuchikage. Actualmente, el Tsuchikage del País de la Tierra era Noki. El segundo Tsuchikage había perecido junto con el segundo Mizukage durante la primera gran guerra ninja. ¿Tienen la audacia de pedirnos ayuda? Perdimos a Arzama en el País del Viento, y el País del Fuego nos arrebató al Cuatro Colas. Sin mencionar que perdimos a 5 Jin de élite en ese conflicto. ¿Y qué hizo el País del Viento? Nada. Despreciable, gritó furioso un Jin de alto rango. La Tierra de la Tierra había sufrido pérdidas devastadoras en su guerra anterior contra la Tierra del Fuego, casi paralizando sus fuerzas. Ahora bien, enterarse de que el País del Viento se atrevió a buscar su ayuda solo aumentó su ira. Algunos incluso se sintieron tentados a masacrar al mensajero. Señor Tsuchikage, con la sombra del viento muerta y sin luchadores de nivel Kai, el País del Viento no tendrá ninguna oportunidad contra el País del Fuego. ¿Deberíamos considerar formar una alianza con el País del Fuego? Si trabajamos juntos para destruir el País del Viento, podríamos tener la oportunidad de recuperar el Cuatro Colas. Muchos de los líderes de la Tierra habían estado considerando esta idea durante algún tiempo. Lo habían debatido extensamente, esperando la decisión final de Noki. Olvídense de una alianza con el País del Fuego. Esa no es una opción, afirmó Noki con firmeza. ¿Por qué no, señor Tsuchikage? Preguntó un Jin, confundido. La razón es simple. El País del Fuego se niega a devolver al Cola Única. Mataron al que se caga y masacraron a muchos de nuestros guerreros. Su intención es clara, quieren eliminar tanto al País del Viento como al País de la Tierra. Aunque nos humillemos y supliquemos una alianza, incluso si el País del Fuego acepta, una vez que el País del Viento sea destruido, se volverán contra nosotros de inmediato, explicó Noki. Chapter 223, The Three Nations Joint Forces. Noki estaba profundamente consternado por las pérdidas que el País de la Tierra había sufrido en el País del Fuego. Sus subordinados compartían el mismo sentimiento, todos querían desahogar su frustración masacrando a los shinobi del País del Viento. Pero Noki sabía que absolutamente no podían hacer eso. Tuvieron que formar una alianza con la Tierra del Viento. Una alianza con la Tierra del Fuego era completamente irreal. Si la Tierra del Viento fuera destruida, la siguiente en sufrir sin duda sería la Tierra. Si se pusieran del lado de la Tierra del Fuego, solo habría un resultado posible: aniquilación total. Debemos apoyar al País del Viento. No podemos permitir bajo ningún concepto que sean aniquilados por el País del Fuego, declaró Onoki con firmeza, en un tono que no dejaba lugar a discusión. Pero Tsuchikage-sama, el País del Fuego es increíblemente poderoso. Si de verdad están decididos a destruir el País del Viento, incluso con nuestro apoyo, puede que no podamos detenerlos. Podríamos acabar perdiendo una parte importante de nuestras fuerzas a cambio de nada, dijo uno de los Jin de élite del País de la Tierra con expresión preocupada. Así es, Tsuchikage-sama. El País del Viento ya está tan debilitado que, incluso con nuestra ayuda, está condenado a caer, añadió otro shinobi. No es que subestimaran la Tierra del Viento, sino que su condición actual era insalvable. No quedó ni un solo shinobi de nivel Kai en el País del Viento. Incluso si hubieran querido ayudar, no podrían hacerlo. Se suponía que debían enviar toda su fuerza de élite para enfrentarse cara a cara contra la Tierra del Fuego. Obviamente eso no era realista. Tsuchikage-sama, ¿planea actuar usted mismo,
Preguntó uno de los shinobi, visiblemente inquieto. La fuerza de Jiraiya supera con creces nuestras expectativas. Incluso yo podría no ser rival para él. No tengo intención de luchar solo contra él, Onoki negó con la cabeza. Al escuchar el cauteloso acercamiento de Onoki, la sala de shinobi dejó escapar un suspiro de alivio. Un líder prudente significaba mayores posibilidades de supervivencia. No temían a un Tsuchikage cauteloso, temían a uno imprudente. Tsuchikage-sama, usted maneja el elemento polvo. No importa cuán fuerte sea Jiraiya, no puede ser su rival. Si usted actúa personalmente, Tsuchikage-sama, podríamos enfrentar algunos riesgos, pero Jiraiya definitivamente morirá. Algunos Queen de élite lo adularon rápidamente, sonriendo mientras hablaban. Jiraiya debe morir. Su existencia ha alterado por completo el equilibrio de poder entre las grandes naciones. Planeo viajar al país del rayo y al país del agua junto con el enviado del país del viento para persuadirlos de que se unan a nosotros para eliminar a Jiraiya. Si las 4 grandes naciones trabajan juntas, podremos derrotarlo. El tono de Onoki era resuelto. Tsuchikage-sama, ¿no sería demasiado peligroso para usted viajar personalmente al país del rayo y al país del agua? ¿Nuestras relaciones con esas naciones no son precisamente amistosas?, preguntó un Jin de élite de mayor edad, visiblemente ansioso. Que un Kai viajara a otro país sin previo aviso era extremadamente arriesgado. El destino del que se caga fue una clara advertencia. Había llevado un gran séquito para negociar, solo para ser asesinado y sus restos esparcidos al viento. Esto es algo que debo gestionar personalmente. Solo entonces se tomarán en serio esta amenaza y aceptarán unir fuerzas contra Jiraiya. Onoki suspiró. No estaba ansioso por correr el riesgo, pero no había otra opción. Si no fuera el mismo, el país del rayo y el país del agua tal vez ni siquiera considerarían cooperar. Tsuchikage-sama, si nuestras 4 naciones unen fuerzas, Jiraiya sin duda será eliminado. Después, como el país del viento carece de un protector de nivel Kai y colinde con nuestro territorio, tendrán que compensarnos con creces por nuestras pérdidas. Piensa en grande. Si los 4 nos unimos, no solo mataremos a Jiraiya, sino que tendremos el poder de conquistar el mismísimo país del fuego. Luego, podremos aniquilar también el país del viento y dividir los territorios de ambas naciones entre los 3 restantes. En la sala de conferencias, muchos shinobi ya estaban perdidos en sus fantasías de conquista. Traedme al enviado del país del viento. Necesito discutir los detalles con él antes de partir hacia el país del rayo, ordenó Onoki con voz grave. Raikage-sama, esa es la situación. Creo que Jiraiya debe morir. ¿Qué opina? En la oficina del Raki en Kumogakure, Onoki y el enviado del país del viento presentaron su caso al tercer Raki. El tercer Raki fue un shinobi inmensamente poderoso. En la línea temporal original, pereció durante la tercera gran guerra ninja tras luchar contra 10.000 shinobi del país de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ya hemos visto el alcance del poder de ese hombre, hay que eliminarlo. Si dejamos que siga creciendo, se convertirá en otro Asirama Senju, o quizás incluso lo supere. Un enemigo de su calibre, con una ambición tan desbordante, es una amenaza que no podemos ignorar, reflexionó el Raki tras un momento de reflexión. La eliminación de Jiraiya también se alineó con los intereses de Kumogakure. Al ver que Raki ya sintió en señal de acuerdo, Onoki sonrió. En ese caso, Raikage-sama, no nos demoremos más. Deberíamos ir al país del agua inmediatamente y convencer al Mizukage de que se una a nosotros. Onoki instó. El Raki ya sintió. Sin perder tiempo, reunió un ejército de élite y, junto con Onoki, partió hacia el país del agua. En este punto, el país del agua todavía estaba estable. Hachihamadore aún no había tomado el control del Mizukage, y la infame política de la niebla sangrienta aún no había comenzado. La Tierra del Agua siguió siendo una potencia formidable. Cuando 2 figuras de nivel Kai llegaron a la Tierra del Agua, causaron un alboroto inmediato, lo que provocó que el propio tercer Mizukage los saludara. La Tierra de la Tierra y la Tierra del Agua siempre habían sido adversarias. Después de todo, el segundo Tsuchikage y el segundo Mizukage habían perecido juntos en batalla. Entonces, Onoki permaneció en silencio mientras el Raki explicaba su propósito. El Mizukage ya estaba al tanto de la creciente influencia de Jiraiya. Si le permitieran continuar desarrollándose sin control, incluso el país del agua no permanecería seguro para siempre, a pesar de estar aislado del continente. Sin dudarlo mucho, el Mizukage aceptó la propuesta de eliminar a Jiraiya. No mucho después, el Mizukage reunió una fuerza de élite y partió del país del agua, con un objetivo claro, cazar y matar a Jiraiya. ¿Atacaremos inmediatamente?, preguntó el Raki. No hay necesidad de actuar de inmediato. Esperaremos a que las fuerzas del país del fuego se adentren más en el país del viento. Una vez que ambos bandos estén en plena lucha, atacaremos a Jiraiya. Onoki sonrió fríamente. Eso tiene sentido. Sin ningún shinobi de nivel Kai protegiendo el país del viento, esta es la oportunidad perfecta para apoderarse de su territorio. Ahora que nuestras 3 naciones han unido fuerzas, debemos asegurarnos de que, tras eliminar a Jiraiya, también aniquilemos el país del fuego y borremos por completo el país del viento del mapa. El Mizukage comprendió la intención de Onoki y apoyó plenamente el plan. Su alianza estaba consolidada. Las 4 grandes naciones estaban listas para atacar. El destino de Jiraiya estaba sellado. Chapter 224. Pressing forward. Ahora que Jiraiya se había vuelto tan poderoso, no tenían más opción que eliminarlo.
Permitirle seguir desarrollándose era imposible, otro Asirama Senju era lo último que querían ver. Todos eran muy conscientes de lo aterrador que había sido Asirama. Los registros de sus aldeas describían su poder con tanto detalle que, cada vez que los leían, un escalofrío les recorría la espalda. Era suficiente para infundirles un miedo profundo. La fuerza de Asirama superaba la comprensión humana, era un hombre casi divino. Si alguna vez hubiera albergado la ambición de unificar el mundo Shinobi, nada podría haberlo detenido. Pero Asirama era bondadoso y carecía de tales aspiraciones. Jiraiya, sin embargo, era diferente. Su ambición brillaba con fuerza, buscaba unificar el mundo Shinobi y, aún más importante, tenía la fuerza para lograrlo. Si no se controlaba, era solo cuestión de tiempo antes de que el país del fuego los absorbiera a todos. Dadas las circunstancias, su única opción era ir a por todas y eliminar esta amenaza antes de que se manifestara por completo. Matar a Jiraiya era solo el primer paso. También pretendían lanzar una invasión a gran escala del país del fuego, arrasándolo por completo. Una vez hecho esto, centrarían su atención en el país del viento. El país del viento ya no contaba con figuras poderosas que lo defendieran. Para las tres grandes naciones, no era más que una presa a la espera de ser descuartizada. En ese caso, vayamos al país del viento y dirigamos sus fuerzas, afirmó el Raki asintiendo, sin expresar objeciones. El enviado del país del viento ya había regresado después de entregar su mensaje, por lo que los tres Kai, acompañados por tropas de élite de sus respectivas naciones, partieron hacia la Tierra del Viento. A su llegada, Rasa lideró una gran fuerza de Shinobi de Sunagakure para recibirlos con gran ceremonia. Al ver la gran cantidad de fuerzas de élite que los respaldaban, Rasa finalmente sintió un gran alivio. Por muy fuerte que fuera Jiraiya, no podría destruir el país del viento ahora, a menos que él y Hiruzen Serutoubi se unieran para derrotar a los tres Kalles y sus Jinkriki. Para asegurar su victoria, Noki había traído consigo a otro Jinkriki de Iwagakure, el ninja de Vaporán, el Jinkriki del 5 colas. Mientras tanto, Kumogakure había derrotado a Yujito en Arai, el Jinkriki del 2 colas. En cuanto al tercer Mizukage, él mismo era un Jinkriki, albergando al 3 colas en su interior. En total, la fuerza de refuerzo consistió en 5 combatientes de nivel Kai, un testimonio de cuánto temían a Jiraiya. Rasa dio la bienvenida respetuosamente al Tsuchikage y sus fuerzas a la aldea, mientras los Shinobi de Sunagakure vitoreaban, convencidos de que su nación estaba ahora a salvo de la destrucción. Después de todo, con tan formidables refuerzos, Jiraiya no tenía ninguna posibilidad de derrotarlos. Rasa, si bien es cierto que con este nivel de apoyo, el país del fuego no podrá invadirnos, ¿has considerado cuánto tendremos que ceder una vez que los derrotemos?, preguntó Chiyo, con el rostro lleno de preocupación tras haber apaciguado al Tsuchikage y sus fuerzas. Sus fuerzas son numerosas, y es evidente que pretenden adentrarse en el país del fuego, pero si nos enfrentamos a una batalla directa, nuestros Shinobi sufrirán grandes pérdidas. La fuerza de nuestra nación se verá gravemente debilitada. Eso es preocupante, admitió Rasa, frunciendo el ceño. No estaba ciego, comprendía las verdaderas intenciones del Tsuchikage. No tenemos otra opción. Tenemos que usar a un enemigo para luchar contra otro. Cuando termine la guerra, encontraremos la manera de liberarnos de sus garras. Además, estoy cerca de alcanzar la fuerza de un Kai. Si logramos recuperar su Kaku durante la guerra, tendré el poder para resistir a las otras tres naciones. Rasa apretó los puños. Si lograba alcanzar el nivel de un Kai, tendría la oportunidad de inclinar la balanza a su favor. Tras la derrota del país del fuego, si las tres naciones se volvían contra él, al menos podría llevarse consigo a un Kai. Eso solo bastaría para romper su unidad. A diferencia de Jiraiya, no representaría una amenaza para el equilibrio de poder entre las grandes naciones. Por lo tanto, los Kai podrían estar dispuestos a tolerar su supervivencia. Si logras alcanzar la fuerza de un Kai, entonces tenemos una salida, asintió Chiyo. En realidad, ella también estaba cerca de alcanzar ese nivel. Sin embargo, como titiritera, necesitaba crear una marioneta excepcional para triunfar. Ese trabajo requería paz, tiempo y materiales raros, lujos que simplemente no tenía en el actual estado de guerra. Al día siguiente de su llegada al país del viento, el Tsuchikage ordenó inmediatamente a Chiyo y a los oficiales de alto rango de Sunagakure que reunieran a todos los Shinobi disponibles, incluidos los estudiantes recién graduados de la academia, en el ejército. En total, el país del viento tenía más de 12.000 Shinobi a su disposición. Las ambiciones del país del fuego son claras, pretenden absorbernos por completo. Siendo así, deberíamos atacar primero y llevar la batalla más allá de nuestras fronteras. ¿Qué opinas?, le preguntó el Raki a Rasa. En la cámara del Consejo de Guerra de Sunagakure, los oficiales de más alto rango de la aldea se reunieron junto a los líderes de las demás grandes naciones. El país del fuego aún consolidaba sus fuerzas, sin mostrar intención inmediata de atacar. Después de una cuidadosa discusión, el Raki y sus aliados decidieron pasar a la ofensiva. Después de todo, estaban usando a los soldados de Sunagakure, no importaba cuántos murieran, no afectaría a sus propias fuerzas. Rasa y Chiyo fruncieron el ceño ante la decisión. Si lanzaban una ofensiva, sus pérdidas serían devastadoras. Si esperaban el ataque del país del fuego,
podrían usar las estructuras defensivas de Sunagakure para reducir la diferencia de poder. Pero si llevaran la lucha más allá de sus fronteras, todas esas ventajas defensivas serían inútiles. Sabían exactamente lo que los otros Kai pensaban, querían que el país del viento y el país del fuego se desangraran mutuamente. Cuanto más devastadora fuera la batalla, mejor para ellos. Raikage-sama, el país del fuego es increíblemente fuerte. Si tomamos la ofensiva, la batalla será mucho más difícil. Si esperamos a que ataquen, podemos usar las fortificaciones que hemos construido con tanto esfuerzo. Será mucho más fácil repelerlos, argumentó Chiyo de inmediato. Con nosotros aquí, no es necesario depender de esas defensas, dijo bruscamente el Mizukage. ¿O dudas de nuestra capacidad? ¿Acaso dices que, incluso con nuestras fuerzas combinadas, no podemos con el país del fuego? ¿No confías en nosotros o simplemente te falta confianza en tus propias fuerzas? La mirada del Raikage se volvió fría al hablar. Chapter 225, The War Begins. Pensamos en el bienestar de su país del viento. Si estalla una guerra dentro de sus fronteras, la destrucción de su tierra será inmensa. Si se niegan ahora, ¿creen que tenemos segundas intenciones? El tono del Tsuchikage se volvió más frío. Sabían perfectamente que convencer al país del viento de que abandonara su ventaja defensiva y lanzara una ofensiva se toparía con resistencia. Así que, exhibieron su ira y presionaron a los líderes de Sunagakure. Para ellos, el país del viento no era más que una pieza en el tablero, lista para ser jugada. Si Rasa y su gente se negaban a obedecer, los tres calles no tenían reparos en recurrir a la fuerza. Estimados ancianos, jamás nos atreveríamos a faltarles al respeto. Son los salvadores de nuestro país. Sin embargo, lanzar una ofensiva podría poner en peligro nuestras posibilidades de victoria. Rasa habló apresuradamente, aún reticente a dar el primer golpe. Si lo hicieran, la batalla entre sus fuerzas y las del país del fuego sería un baño de sangre. Incluso si lograran repeler o incluso destruir el país del fuego, Sunagakure quedaría en ruinas. Si rechazas nuestra propuesta, nos iremos de inmediato y no nos involucraremos más en tu conflicto con el país del fuego, dijo el Tsuchikage con severidad. En ese caso, también deberíamos retirarnos, asintió el Mizukage. El Raki también expresó su acuerdo. Si Sunagakure se negaba a atacar, todos se irían inmediatamente, sin demoras. Rasa y Chiyo ahora comprendieron plenamente la dura realidad. Las naciones débiles no tenían diplomacia. Ante la coerción de los tres calles, no tuvieron alternativas. Si se fueran, el país del fuego sin duda los aniquilaría. Para resistir, necesitaban el apoyo del Tsuchikage, el Raki y el Mizukage. Rasa y Chiyo intercambiaron miradas, completamente indefensas. Muy bien, lanzaremos el ataque. Bajo la presión de los tres Kai, las fuerzas de Sunagakure comenzaron su asalto al amanecer del día siguiente. Ya lo dije, si insistimos en arrasar el país del viento, las otras tres naciones no se quedarán de brazos cruzados, intervendrán. Y ahora, tal como esperaba, las fuerzas de élite de las tres grandes naciones se han movilizado. Sus Kai han llegado personalmente al país del viento y nos han atacado. Así que, dime, ¿qué hacemos ahora? En el Consejo de Guerra del País del Fuego, los líderes de Konoha se habían reunido. Serutoubi Hiruzen frunció el ceño y fumó su pipa con expresión preocupada. Una movilización de esta escala del país del viento no podría escapar a la red de inteligencia del país del fuego. La noticia había llegado a Konoha, provocando ondas de ansiedad en todo el pueblo. Después de todo, los tres Kai liderando sus fuerzas, acompañados por Jinkriki, eran un poder aterrador, capaz de arrasar con todo el mundo Shinobi. Señor Hokaga, ¿qué debemos hacer ahora? Un miembro de la élite Jounin se dirigió a Serutoubi Hiruzen en busca de orientación. Por ahora, Hiruzen todavía ostentaba el título de Hokaga, el líder nominal de Konoha. ¿Qué más podemos hacer? Debemos buscar la paz, suspiró Hiruzen. No tenía fuerzas para resistirse. El enemigo tenía demasiados guerreros de nivel Kai. Konoha simplemente no podía con semejante fuerza. Incluso con la formidable fuerza de Jiraiya, capaz de enfrentarse a múltiples enemigos de nivel Kai, su gran número significaba que la batalla era imposible de ganar. Ahora soy yo quien está a cargo de Konoha. Tu opinión es irrelevante, dijo Jiraiya con frialdad, con la mirada fija en Serutoubi Hiruzen. Cuando el enemigo dio el primer paso, Jiraiya no sintió miedo. De hecho, lo recibió con agrado. Había varios Kai enemigos. ¿Y qué? Un Kai, tres Kai. Para él no había ninguna diferencia. En la línea temporal original, Hachi Hamadore se enfrentó a 5 Kais a la vez. Con la fuerza actual de Jiraiya, creía que podría lograr algo similar. Jiraiya irradiaba confianza. Si las tres naciones desean morir, se lo concederé. Transmitan mis órdenes, movilicen a todo el ejército. Marchemos a la guerra. La voz de Jiraiya era tranquila, firme y sin miedo. Inicialmente, pretendía derrotar a cada nación individualmente, pero como se habían unido, bien podría aniquilarlas a todas de un solo golpe. Ahorraría tiempo y esfuerzo. Jiraiya, son 4 naciones contra nosotros. Esto no es un juego de niños. Un paso en falso y el país del fuego podría ser destruido, suplicó Hiruzen con ansiedad. No esperaba que Jiraiya todavía estuviera tan decidido a hacer la guerra. Señor Jiraiya, ¿de verdad vamos a la guerra? El jefe del clan Nara dudó antes de hablar. Por supuesto, la batalla ha comenzado.
Cualquiera que sea sorprendido sembrando miedo e incertidumbre será ejecutado en el acto. El tono de Jiraiya no dejaba lugar a la negociación. Había reunido a los líderes de Konoha aquí para dar órdenes, no para debatir si luchar o no. La pura determinación de Jiraiya dejó la habitación en silencio. Aunque algunos shinobi tenían dudas, no se atrevían a expresarlas. Temían la abrumadora fuerza de Jiraiya. Después de todo, todos lo habían visto matar al que se caga y capturar al Jinkriki de 4 colas de primera mano. El poder de Jiraiya era innegable. Discutir contra él ahora era como desear su muerte. No tienes nada que temer. Aunque el enemigo parezca formidable, puedo contener personalmente a sus guerreros de nivel Kage. No afectará tu batalla contra los shinobi del País del Viento. En esta guerra, sus principales oponentes serán los ninjas del País del Viento. Su fuerza palidece en comparación con la nuestra. Si alguno de ustedes aún no tiene el coraje para luchar, quizás debería renunciar a sus puestos por completo. La mirada de Jiraiya recorrió a los shinobi reunidos. Señor Jiraiya, el clan Uchiha se ofrece como voluntario para ser la vanguardia de esta guerra, declaró Uchiha Fugaku. Desde que Jiraiya tomó el control de la aldea, cesó la represión de los Uchiha por parte de la administración anterior. En su lugar, comenzó a utilizar su fuerza. Así, cada vez que se tomaba una decisión importante, los Uchiha eran los primeros en prometer su apoyo. Con los Uchiha a la cabeza, varios otros clanes importantes siguieron su ejemplo. Sin embargo, algunos se mostraron indecisos. En el fondo, no querían ir a la guerra. El enemigo era simplemente demasiado poderoso. Un paso en falso podría significar la caída del País del Fuego. Jiraiya afirmó que podía enfrentarse a todos los que hay enemigos, pero ¿era eso realmente cierto? La incertidumbre nubló sus mentes mientras se volvían hacia Sarutobi y Rusen, esperando que pudiera convencer a Jiraiya de reconsiderarlo, para encontrar otra manera de evitar esta guerra. Y ahora, antes de despedirnos, tengo noticias para ustedes. Unas malas y unas buenas. La mala noticia es que el final de esta increíble novela se acerca. La historia original concluye en el capítulo 245, y ya estamos pisándole los talones a la publicación final. Pero aquí viene la buena noticia. Como la novela ya está terminada, los capítulos en la fuente original se están publicando a un ritmo acelerado de 1 a 2 por día. Esto significa que para cuando toque el próximo video de esta serie, ya tendremos suficiente material nuevo para continuar con nuestro ritmo normal. Así que no se preocupen, la acción continuará sin interrupciones hasta el gran y épico final. Eso es todo por hoy, equipo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¿Verdad que es mágico? Todo esto lo creamos en Universo Light Novel. Si quieres más, tu apoyo en Patreon o un café me motivan mucho.